En las brumas espesas de Londres, cuando las farolas de gas parpadeaban débilmente contra la oscuridad de 1850, una mujer esperaba bajo el arco de ladrillo de un callejón. Sus faldas rozaban los adoquines húmedos mientras el sonido de carruajes resonaba en la distancia. El aire cargado de hollín y el aroma dulzón del opio se mezclaban con el perfume barato que había aplicado sobre su cuello pálido. Esta era la Inglaterra victoriana, donde la moral pública chocaba violentamente contra la realidad más cruda de las calles londinenses. Antes de sumergirnos en estas sombras olvidadas, dejad un comentario diciendo ¿desde dónde me veis y a qué hora? Ahora venid conmigo al pasado, donde cada esquina guardaba secretos que la sociedad respetable prefería ignorar. La prostitución en la Inglaterra victoriana no era simplemente un fenómeno marginal, sino una industria compleja que movía millones de libras anualmente y empleaba, según estimaciones conservadoras del reformador social Henry Mayhew, a más de 80.000 mujeres solo en Londres. Desde las cortesanas refinadas que adornaban los palcos de la ópera hasta las desesperadas que vendían sus cuerpos por unos peniques en los callejones de Whitechapel, estas mujeres formaban parte integral de la economía y la sociedad victorianas. Camina conmigo por estas calles empedradas donde el vapor se alzaba desde las alcantarillas y los gritos de vendedores ambulantes se mezclaban con susurros de negociaciones secretas. Aquí, en esta ciudad que se proclamaba como el corazón moral del Imperio Británico, florecía un comercio sexual tan diversificado y organizado como cualquier industria respetable de la época. Siente el aire frío de noviembre mientras recorremos Drury Lane después de medianoche. Las prostitutas conocidas como desafortunadas paseaban entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, sus tacones gastados resonando contra el pavimento mojado. Estas mujeres buscaban clientes entre los trabajadores que salían de las fábricas textiles y los caballeros que abandonaban sus clubes privados, creando una economía nocturna que la sociedad diurna fingía no conocer. Según los registros policiales de 1857, estas mujeres operaban en un sistema complejo que dividía Londres en territorios invisibles pero rigurosamente respetados. Whitechapel, Southwark y las inmediaciones de los muelles del Támesis albergaban a las más desesperadas. Mujeres de entre 15 y 50 años que ofrecían sus servicios por apenas unos peniques. Un informe detallado de Henry Mayhew, el cronista social que documentó la vida de los pobres londinenses, reveló que una prostituta común en estos barrios cobraba entre 6 peniques y un chelín por encuentro, dependiendo de la ubicación exacta y la hora de la noche. Escucha el eco de pasos apresurados en los callejones cercanos a la estación de Liverpool Street. Las Dollymops, mujeres que combinaban trabajos diurnos legítimos con prostitución nocturna, esperaban a los marineros que llegaban después de meses en alta mar, sus bolsillos llenos de salarios sin gastar. Durante el día, estas mujeres trabajaban como costureras en los talleres hacinados de la industria textil, como lavanderas en los establecimientos que servían a las familias respetables, o como vendedoras ambulantes que recorrían las calles ofreciendo flores, periódicos o dulces caseros. Esta dualidad no era excepcional, sino común. Los estudios realizados por la Metropolitan Police durante la década de 1860 estimaban que al menos el 40% de las prostitutas londinenses mantenían ocupaciones respetables durante las horas de luz solar. La necesidad económica las obligaba a esta doble existencia. Los salarios de trabajos legítimos raramente superaban los 10 chelines semanales, mientras que la prostitución podía proporcionar esa cantidad en una sola noche exitosa. El sistema de señales que utilizaban estas mujeres era sofisticado y cuidadosamente codificado. Una mujer que buscaba clientes caminaba con lentitud deliberada, deteniéndose frecuentemente para arreglar su falda o examinar los escaparates de las tiendas cerradas. El contacto visual era fundamental. Una mirada sostenida por varios segundos, seguida de una sonrisa discreta pero inconfundible, indicaba claramente su disponibilidad.
Si el hombre respondía acercándose o devolviendo la mirada de manera significativa, ella se movía gradualmente hacia un lugar más apartado donde podían negociar precios y servicios sin ser observados. Las casas nocturnas de Leicester Square funcionaban como puntos de encuentro semiformales donde esta danza de seducción podía desarrollarse con mayor comodidad. Estos establecimientos, técnicamente clasificados como cafés o tabernas que servían alcohol hasta altas horas, toleraban abiertamente que las mujeres solicitaran clientes entre las mesas ahumadas. Los propietarios, lejos de desaprobar estas actividades, cobraban comisiones del 10 al 15% de las ganancias obtenidas, proporcionando a cambio cierta protección contra la violencia callejera y un lugar caliente donde las mujeres podían esperar durante las noches más frías del invierno londinense. Imagínate sentado en una de estas tabernas, observando cómo se desarrollaban estas negociaciones silenciosas. Los camareros, cómplices necesarios de este comercio, servían gin barato y cerveza aguada mientras hacían vista gorda a las conversaciones susurradas y los intercambios discretos de dinero. Las prostitutas más experimentadas ocupaban mesas estratégicas cerca de las ventanas, donde podían observar la calle y evaluar a los potenciales clientes antes de que estos entraran al establecimiento. Los precios variaban dramáticamente según la ubicación y la calidad percibida del servicio. En los barrios más pobres del East End, un encuentro rápido en un callejón oscuro costaba entre 3 y 6 peniques, aproximadamente el precio de una pinta de cerveza. Las prostitutas que operaban cerca del West End, donde la clientela incluía empleados de oficina y comerciantes prósperos, podían cobrar entre 2 y 5 chelines. En el extremo superior de esta economía callejera, las mujeres que trabajaban en las proximidades de los clubes de caballeros de St. James ocasionalmente obtenían hasta media libra por una noche completa de compañía. Pero estas calles victorianas albergaban peligros constantes que amenazaban la supervivencia diaria de estas mujeres. Los matones, o proxenetas, controlaban territorios específicos con puño de hierro, cobrando protección a las mujeres que se atrevían a trabajar en sus dominios. Una prostituta independiente podía ganar entre 10 y 15 chelines en una semana exitosa, pero frecuentemente debía entregar hasta la mitad de estas ganancias a estos hombres violentos que prometían protección contra otros criminales, pero que, en realidad, representaban la mayor amenaza para su seguridad. Los registros judiciales del Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Londres, documentan casos escalofriantes de agresiones brutales contra mujeres que desafiaban este sistema de extorsión. Mary Kelly, una prostituta irlandesa que trabajaba en Spitalfields, fue encontrada golpeada hasta quedar inconsciente después de negarse a pagar su cuota semanal a un proxeneta conocido como Black Jim. Su testimonio, preservado en los archivos judiciales, describe cómo estos hombres utilizaban la violencia sistemática para mantener el control sobre territorios lucrativos. Las condiciones sanitarias en las que operaban estas mujeres eran deplorables incluso para los estándares de la época. Sin acceso a agua limpia, instalaciones básicas de higiene o lugares seguros donde asearse después de cada encuentro, las prostitutas desarrollaban infecciones y enfermedades constantemente. Los médicos de la época, particularmente aquellos que trabajaban en los hospitales de caridad del East End, documentaron tasas alarmantemente altas de sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas entre esta población. Un informe médico compilado por el Dr. William Acton en 1864 estimaba que aproximadamente el 60% de las prostitutas londinenses padecían algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, cifra que se elevaba al 80% en los barrios más pobres donde las condiciones de vida eran más precarias y el acceso a tratamiento médico prácticamente inexistente. Adentrándote ahora en los distritos más prósperos de Londres, donde las casas georgianas se alzaban majestuosas detrás de jardines bien cuidados, descubres un mundo completamente diferente de prostitución refinada. Los burdeles de Mayfair,
Belgravia y St. James operaban con la elegancia y discreción de los clubes privados más exclusivos, donde madams expertas orquestaban encuentros sofisticados entre cortesanas cuidadosamente seleccionadas y la élite del poder británico. Estos establecimientos, conocidos eufemísticamente como casas de alojamiento o residencias para damas solteras, funcionaban bajo un elaborado velo de respetabilidad que los protegía efectivamente de la intervención policial directa. La señora Elizabeth Jenkins dirigía uno de los burdeles más prestigiosos de Londres desde una elegante mansión en Curzon Street. Su establecimiento, externamente indistinguible de las residencias familiares circundantes, albergaba a 12 mujeres cuidadosamente seleccionadas por su belleza, educación y capacidad para conversar inteligentemente sobre arte, literatura y política. Los registros conservados en los archivos de Scotland Yard revelan que la señora Jenkins mantenía su negocio mediante un sistema sofisticado de sobornos y favores. Pagaba regularmente a inspectores de policía locales sumas que oscilaban entre 5 y 10 libras mensuales, asegurando que sus reuniones sociales privadas permanecieran libres de interrupciones oficiales. Además, proporcionaba información valiosa sobre las actividades de competidores y ocasionalmente sobre las indiscreciones de clientes políticos, creando una red de protección mutua que la convertía en prácticamente intocable. Las cortesanas que trabajaban en estos establecimientos de élite provenían frecuentemente de familias burguesas empobrecidas que habían perdido sus fortunas debido a malas inversiones, escándalos financieros o la muerte prematura del sostén económico familiar. Catherine Walters, quien posteriormente se haría famosa como Skittles, la cortesana más célebre del Londres victoriano, comenzó su carrera en uno de estos burdeles después de ser descubierta por una madame mientras trabajaba como camarera en un café de segunda clase. Su historia, meticulosamente documentada por cronistas sociales de la época y confirmada por registros financieros preservados en archivos bancarios, ilustra perfectamente cómo algunas mujeres excepcionalmente afortunadas lograban escalar desde la prostitución callejera más desesperada hasta convertirse en las amantes mantenidas de duques, condes y ocasionalmente miembros de la familia real. Los interiores de estos burdeles de lujo rivalizaban en opulencia con los salones más refinados de las mansiones aristocráticas. Cortinas de terciopelo carmesí importado de Francia, alfombras persas auténticas que costaban más que el salario anual de un trabajador común, y muebles de caoba tallada a mano creaban ambientes íntimos, específicamente diseñados para el placer sofisticado. Las habitaciones privadas se perfumaban diariamente con aceites aromáticos importados de Oriente Medio, mientras que las damas vestían sedas de Lyon, encajes de Bruselas y joyas que frecuentemente eran regalos de admiradores adinerados. Un registro detallado de gastos de un burdel ubicado en Piccadilly, confiscado durante una investigación fiscal de 1878, muestra inversiones mensuales superiores a 100 libras exclusivamente en vestuario, cosméticos y accesorios para las residentes. Esta cifra equivalía al salario anual de un empleado de oficina respetable, demostrando la escala económica en la que operaban estos establecimientos. Los rituales y protocolos de estos burdeles seguían códigos de comportamiento tan elaborados como los utilizados en las cortes europeas. Los clientes eran recibidos inicialmente en salones de espera elegantemente decorados con pinturas eróticas discretas, frecuentemente obras de artistas franceses cuyo trabajo era demasiado atrevido para exhibición pública, y bibliotecas que contenían literatura francesa prohibida, novelas escandalosas y colecciones de fotografías artísticas que bordeaban la pornografía. Las madams actuaban como anfitrionas consumadas, sirviendo champán francés auténtico. No las imitaciones baratas que se vendían en establecimientos de menor categoría, y conduciendo conversaciones sofisticadas sobre teatro, ópera y política mientras presentaban sutilmente a las damas disponibles. Este proceso de presentación podía durar varias horas, durante las cuales los clientes y las cortesanas evaluaban mutuamente su compatibilidad antes de proceder a arreglos más íntimos.
Los precios en estos establecimientos reflejaban su clientela exclusiva. Oscilaban entre 5 y 20 libras por una noche completa, sumas que equivalían a varios meses de salario para la clase trabajadora. Los servicios incluidos en estos precios eran comprensivos: cenas elaboradas servidas en vajilla fina, entretenimiento musical o teatral, conversación educada sobre temas de actualidad y, finalmente, compañía íntima en habitaciones privadas equipadas con todas las comodidades imaginables. Sin embargo, incluso en estos refugios de lujo aparente, las mujeres enfrentaban formas de control tan absolutas como las que experimentaban sus contrapartes en las calles más peligrosas. Los contratos que firmaban las cortesanas al ingresar a estos establecimientos, documentos legales preservados en archivos judiciales y notariales, contenían cláusulas que las convertían efectivamente en prisioneras doradas. Estas mujeres debían entregar típicamente entre el 60 y el 70% de sus ganancias directamente a la madame, justificado como pago por alojamiento, alimentación, vestuario y protección. Además, se les cobraba por servicios básicos a precios artificialmente inflados. Un vestido que costaba 5 libras en una tienda respetable podía aparecer en su cuenta por 15 libras. Los tratamientos médicos, absolutamente necesarios dada la naturaleza de su trabajo, se facturaban a tarifas que garantizaban que las mujeres permanecieran perpetuamente endeudadas con sus empleadoras. Los exámenes médicos semanales, realizados por doctores designados exclusivamente por la casa, funcionaban tanto como medidas de salud pública como métodos de control. Estos médicos reportaban directamente a las madams sobre cualquier signo de embarazo, enfermedad venérea o incluso sobre conversaciones privadas que las mujeres pudieran haber tenido sobre planes de escape o insatisfacción con sus condiciones de trabajo. En los fumaderos privados de los clubes más exclusivos de Londres, donde el aroma del tabaco turco se mezclaba con whisky escocés de décadas de antigüedad, caballeros distinguidos intercambiaban direcciones escritas en papeles que posteriormente quemaban discretamente en las chimeneas de mármol. Los clientes de la prostitución victoriana formaban un mosaico complejo que abarcaba desde trabajadores portuarios que gastaban sus escasos salarios semanales hasta aristócratas que destinaban presupuestos anuales de cientos de libras específicamente para entretenimientos privados discretos. Los registros médicos del Dr. William Acton, conservados cuidadosamente en los archivos del Royal College of Physicians, proporcionan una ventana única hacia los patrones de comportamiento sexual masculino durante la era victoriana. Basándose en entrevistas confidenciales realizadas a más de 1,000 pacientes entre 1850 y 1875, Acton documentó que aproximadamente 1 de cada 4 hombres adultos londinenses había mantenido relaciones comerciales con prostitutas de forma regular, desafiando abiertamente las proclamas públicas de moralidad que caracterizaban el discurso oficial de la época. Los oficiales militares constituían el segmento más consistente y predecible de esta clientela. Los regimientos estacionados en Londres recibían sus pagas los viernes por la tarde, creando oleadas semanales de demanda que las prostitutas de todos los niveles organizaban meticulosamente. Los guardias reales, paradójicamente encargados de proteger los símbolos más sagrados de la rectitud moral británica, frecuentaban regularmente los burdeles ubicados en Westminster y sus alrededores. Un registro disciplinario del Horse Guards, descubierto en archivos militares durante investigaciones posteriores, revela que aproximadamente el 29% de las infracciones militares registradas durante la década de 1860 involucraban conducta impropia con mujeres de reputación cuestionable. Estas cifras oficiales probablemente subestimaban la realidad, ya que muchos casos se resolvían mediante castigos internos que nunca llegaban a documentarse formalmente. Los comerciantes y financieros de la City of London desarrollaron rutinas extraordinariamente elaboradas para visitar prostitutas durante sus horarios de almuerzo extendidos. Las casas de mediodía, establecimientos especializados que operaban específicamente entre las 12 y las 2 de la tarde,
cobraban tarifas premium de 10 a 15 chelines por encuentros de 30 a 40 minutos, atendiendo exclusivamente a banqueros, corredores de bolsa y propietarios de fábricas que podían permitirse estos precios elevados sin comprometer significativamente sus finanzas domésticas. Estos hombres habían perfeccionado el arte de mantener horarios dobles. Almorzaban rápidamente en sus clubes habituales, mantenían conversaciones superficiales con colegas para establecer coartadas y posteriormente se deslizaban discretamente hacia establecimientos cercanos donde habían reservado citas regulares. Los registros de gastos personales, preservados en algunos archivos familiares privados, muestran pagos codificados como almuerzo de negocios o entretenimiento de clientes, que correspondían exactamente con las tarifas conocidas de estos establecimientos especializados. Los estudiantes universitarios, particularmente aquellos provenientes de Oxford y Cambridge, habían institucionalizado las visitas a prostitutas como rituales prácticamente obligatorios de iniciación masculina. Los grupos de lectura, expediciones organizadas de estudiantes que viajaban a Londres durante las vacaciones académicas, incluían invariablemente excursiones cuidadosamente planificadas a burdeles específicos de Covent Garden, que ofrecían descuentos especiales para grupos académicos. Las facturas detalladas de estos viajes estudiantiles, conservadas en archivos universitarios y familiares, revelan gastos en entretenimiento cultural que frecuentemente superaban los costos combinados de alojamiento, comida y transporte. Los tutores universitarios, lejos de desaprobar estas actividades, las consideraban componentes naturales de la educación masculina, necesarias para que los jóvenes caballeros adquirieran experiencia mundana antes de asumir responsabilidades adultas. Sorprendentemente, miembros del clero desarrollaron sistemas complejos de racionalización teológica para justificar su participación en el comercio sexual. Algunos sacerdotes anglicanos frecuentaban prostitutas durante sus supuestas misiones evangelizadoras entre los caídos, afirmando que buscaban redimir a estas mujeres mediante conversación espiritual y oración antes de los encuentros íntimos. El reverendo Arthur Wagner, vicario prominente de Brighton, mantuvo correspondencia secreta con varias cortesanas londinenses durante años, pagando generosamente por sus servicios mediante donaciones caritativas canalizadas discretamente a través de intermediarios. Los trabajadores industriales, enfrentando salarios miserables y condiciones laborales brutales, organizaron sociedades de suscripción que permitían a grupos de hombres compartir los costos de prostitutas de mayor calidad. Los empleados de las fábricas textiles de Manchester, Birmingham y otras ciudades industriales contribuían semanalmente con 6 peniques a fondos comunales que financiaban viajes mensuales organizados a Londres. Estos viajes industriales seguían itinerarios tan regulares como rutas comerciales, incluyendo visitas programadas a music halls, tabernas especializadas y, finalmente, burdeles específicos que habían negociado tarifas grupales reducidas. Los organizadores de estos viajes, frecuentemente capataces o trabajadores especializados con ingresos ligeramente superiores, mantenían relaciones comerciales establecidas con madams que proporcionaban servicios estandarizados a precios predecibles. Los viudos formaron un segmento particularmente significativo de la clientela habitual. Hombres de mediana edad que habían perdido esposas frecuentemente establecían relaciones semipermanentes con prostitutas más jóvenes, proporcionando alojamiento regular, manutención y ocasionalmente educación a cambio de exclusividad sexual y compañía doméstica. Estos arreglos, documentados en testamentos, contratos notariales y correspondencia privada, frecuentemente duraban varios años y ocasionalmente culminaban en matrimonios legales cuando las diferencias de clase social lo permitían. Los políticos, enfrentando los mayores riesgos de escándalo público, desarrollaron redes elaboradas de discreción mutua para proteger sus reputaciones y carreras. Los miembros del Parlamento que frecuentaban los mismos establecimientos establecían códigos implícitos de silencio, utilizando seudónimos consistentes y sistemas de comunicación cifrada para coordinar visitas sin crear evidencia comprometedora.
Lord Palmerston, quien sirvió como primer ministro durante las décadas de 1850 y 1860, fue identificado en registros de burdeles confiscados bajo el seudónimo transparente de Señor Temple, una referencia obvia a su título completo como Vizconde Palmerston. Estos registros indican que mantuvo una rutina semanal de visitas a un establecimiento exclusivo en Curzon Street hasta bien pasados los 70 años de edad, demostrando que ni la edad avanzada ni las responsabilidades políticas más altas disuadían a los hombres victorianos de buscar satisfacción sexual comercial. En las oficinas ahumadas de Whitehall, donde funcionarios gubernamentales debatían regulaciones morales mientras calculaban secretamente los ingresos fiscales generados por el comercio sexual, la prostitución victoriana operaba como una industria diversificada que movía millones de libras anualmente. Esta economía clandestina había creado redes comerciales complejas que conectaban desde fabricantes especializados de anticonceptivos hasta propietarios de periódicos respetables que publicaban anuncios codificados de servicios sexuales. Las abadesas o madams más exitosas de Londres manejaban verdaderos imperios comerciales que se extendían mucho más allá de la simple gestión de burdeles. La señora Mary Godby, propietaria de varios establecimientos prestigiosos en el distrito de Covent Garden, había diversificado inteligentemente sus inversiones en propiedades inmobiliarias, operaciones de préstamos usurarios y una próspera empresa de importación de cosméticos franceses y perfumes exóticos. Sus libros contables detallados, incautados durante una investigación fiscal particularmente agresiva en 1871, revelan ingresos anuales que superaban consistentemente las 3.000 libras, una suma equivalente al salario combinado de 50 trabajadores fabriles. Estas cifras representaban únicamente sus ganancias documentadas oficialmente. Los ingresos en efectivo, particularmente aquellos derivados de sus operaciones de préstamos, permanecían deliberadamente fuera de cualquier registro escrito. El sistema de comisiones y porcentajes estructuraba meticulosamente toda la industria, desde sus niveles más altos hasta sus escalones más desesperados. Las madams retenían típicamente entre el 50 y el 80% de las ganancias brutas de sus empleadas, justificando estos porcentajes aparentemente exorbitantes mediante la provisión de servicios que incluían alimentación, alojamiento, vestuario, protección física y acceso a tratamiento médico especializado. Las cortesanas que lograban establecerse como trabajadoras independientes enfrentaban un conjunto diferente de costos operativos, pero raramente escapaban completamente de las redes de explotación económica. Debían pagar comisiones del 20 al 30% a presentadores, intermediarios masculinos y femeninos especializados que las conectaban con clientes adinerados y discretos. Los registros financieros de Charlotte Hayes, la madame más famosa del siglo anterior cuyo sistema de operación continuaba influyendo en las prácticas comerciales victorianas, muestran una estructura de pago científicamente diseñada para maximizar ganancias mientras mantenía a las trabajadoras en estados de dependencia económica prácticamente perpetua. Los préstamos usurarios representaban una de las formas más insidiosas de control económico dentro de esta industria. Las madams adelantaban regularmente dinero a sus empleadas para gastos aparentemente necesarios, vestuario adecuado para clientes de clase alta, medicinas para tratar enfermedades venéreas o fondos de emergencia para familiares en crisis. Sin embargo, estos préstamos aparentemente benevolentes llevaban tasas de interés que oscilaban entre el 30 y el 50% mensual. Una prostituta que solicitara un préstamo de 5 libras para comprar un vestido de seda apropiado para atraer clientela aristocrática podía encontrarse debiendo 15 libras después de apenas 6 meses, forzándola a trabajar exclusivamente para su prestamista durante períodos indefinidos. Los contratos de estos préstamos, redactados en lenguaje legal deliberadamente confuso, frecuentemente incluían cláusulas que permitían a los acreedores reclamar posesiones personales, incluyendo joyas, ropa,
y ocasionalmente incluso hijos como garantías adicionales. Los proveedores especializados habían identificado y desarrollado mercados auxiliares extraordinariamente lucrativos alrededor de las necesidades específicas de la industria sexual. Los fabricantes de preservativos, concentrados principalmente en Birmingham, donde las regulaciones industriales eran menos restrictivas, producían cartas francesas que comercializaban discretamente a través de barberos, vendedores de tabaco y tiendas especializadas en artículos de goma que servían como fachadas respetables. La señora Margaret Phillips, propietaria de una tienda de suministros médicos aparentemente legítima en Holborn, había construido un negocio próspero, vendiendo jeringas vaginales, pesarios anticonceptivos, ungüentos contra enfermedades venéreas y una variedad de dispositivos íntimos cuyo uso específico nunca se discutía abiertamente. Sus registros comerciales muestran que aproximadamente el 60% de su clientela consistía en prostitutas de diversos niveles socioeconómicos, mientras que el resto incluía esposas de clase media que buscaban discretamente métodos de control natal. Los anuncios codificados publicados en periódicos respetables generaban flujos de ingresos significativos para editores que públicamente defendían los más altos estándares morales. The Times, Morning Chronicle y otros diarios de reputación impecable mantenían secciones regulares de servicios personales, donde las prostitutas anunciaban sus servicios mediante sistemas de eufemismos tan elaborados como cualquier código diplomático. Joven dama francesa ofrece lecciones privadas de idiomas en ambiente íntimo. Masajista profesional certificada atiende caballeros distinguidos en domicilio privado, o institutriz experimentada disponible para educación especial de caballeros jóvenes. Representaban fórmulas publicitarias estándares que los lectores masculinos decodificaban sin dificultad. Los editores cobraban tarifas premium por estos anuncios, típicamente el doble de las tasas estándares, mientras mantenían la ficción de que desconocían el verdadero significado de estas publicaciones. Los fotógrafos habían creado un mercado particularmente lucrativo, produciendo imágenes eróticas que bordeaban los límites de la legalidad. Los estudios fotográficos de Holywell Street, una zona conocida informalmente como fila de libreros, debido a su concentración de vendedores de material impreso cuestionable, producían daguerrotipos y posteriormente fotografías de prostitutas en poses calculadamente sugestivas. Estas imágenes, comercializadas eufemísticamente como postales francesas o estudios artísticos, se vendían por precios que oscilaban entre 1 y 5 chelines cada una, generando frecuentemente ganancias que superaban significativamente los ingresos que las mismas mujeres obtenían mediante prostitución directa. Los fotógrafos más exitosos habían establecido catálogos extensos que incluían cientos de modelos diferentes, atendiendo a preferencias específicas de coleccionistas que pagaban precios premium por imágenes de mujeres jóvenes, exóticas o que representaran fantasías particulares. Los procuradores o reclutadores profesionales operaban redes sofisticadas que abarcaban todo el Reino Unido, e incluso se extendían hacia Irlanda y el continente europeo. Estos agentes visitaban sistemáticamente workhouses, fábricas textiles, estaciones ferroviarias y puertos marítimos, identificando mujeres particularmente vulnerables a través de métodos que habían refinado durante años de experiencia. Ofrecían empleos aparentemente legítimos como doncellas domésticas, niñeras o vendedoras en tiendas respetables, proporcionando incluso transporte gratuito hacia Londres, donde supuestamente esperaban estas oportunidades. Las víctimas descubrían la realidad de su situación únicamente después de llegar a destinos donde se les informaba que debían trabajar para pagar los costos de transporte, alojamiento y alimentación que habían incurrido. Los registros judiciales documentan casos donde redes individuales controlaban simultáneamente más de 100 mujeres distribuidas estratégicamente en múltiples burdeles, creando sistemas de rotación que maximizaban ganancias mientras minimizaban el riesgo de que las trabajadoras desarrollaran relaciones personales que pudieran facilitar escapadas o rebeliones organizadas.
Camina ahora entre los pasillos de mármol del Parlamento, donde legisladores vestidos impecablemente debatían acaloradamente las leyes de enfermedades contagiosas, mientras sus propios nombres aparecían discretamente en los libros de registro de los burdeles más exclusivos de Westminster. La Inglaterra victoriana había desarrollado un sistema legal extraordinariamente complejo para regular la prostitución, creando una red de control que simultáneamente la criminalizaba y la legitimaba, dependiendo enteramente del estatus social de quienes participaran en ella. Las leyes de enfermedades contagiosas, implementadas inicialmente en 1864 y posteriormente expandidas en 1866 y 1869, representaban el intento más ambicioso del gobierno británico para regular sistemáticamente el comercio sexual. Estas leyes, aplicadas inicialmente en ciudades portuarias y guarniciones militares como Portsmouth, Plymouth, Woolwich y Aldershot, otorgaban poderes extraordinarios a la policía para arrestar a cualquier mujer sospechosa de prostitución y someterla a exámenes médicos forzosos. Los registros médicos preservados en los archivos de la Armada muestran que entre 1864 y 1886, más de 18,000 mujeres fueron sometidas a estos exámenes invasivos, realizados en condiciones que los propios médicos militares describían privadamente como degradantes e inhumanas. Las mujeres identificadas con enfermedades venéreas eran internadas obligatoriamente en hospitales de aislamiento, instituciones que funcionaban más como prisiones que como centros de tratamiento médico. El Hospital Lock en Harrow Road, Londres, el más grande de estos establecimientos, albergaba simultáneamente hasta 300 mujeres en condiciones que rivalizaban en dureza con las de las cárceles más severas. Las internas, despojadas de sus pertenencias personales y obligadas a usar uniformes grises marcados con números de identificación, trabajaban 14 horas diarias en lavanderías industriales mientras recibían tratamientos médicos que consistían principalmente en aplicaciones dolorosas de mercurio y cauterización con nitrato de plata. La señora Elizabeth Wolstenholme, una reformadora social que logró infiltrarse en estos establecimientos haciéndose pasar por visitante médica, documentó condiciones que describió como sistemáticamente diseñadas para quebrar el espíritu humano. Las mujeres dormían en barracones sin calefacción, comían raciones de subsistencia compuestas principalmente de pan duro y sopa aguada, y enfrentaban castigos brutales por infracciones menores como hablar durante las horas de trabajo o intentar comunicarse con el exterior. Sin embargo, estas leyes, aparentemente diseñadas para proteger la salud pública, revelaban una hipocresía fundamental en su aplicación. Los hombres que frecuentaban prostitutas, incluidos oficiales militares y funcionarios gubernamentales, nunca fueron sujetos a exámenes médicos obligatorios, ni enfrentaron consecuencias legales por propagar enfermedades venéreas. Esta doble moral legal reflejaba perfectamente las actitudes victorianas hacia la sexualidad. Las mujeres eran consideradas las fuentes morales de corrupción, mientras que los hombres eran vistos como víctimas inocentes de tentaciones femeninas. Los magistrados que presidían los tribunales especializados en casos de prostitución frecuentemente eran los mismos caballeros que aparecían en las listas de clientes de los burdeles más selectos. Sir Harold Morrison, magistrado principal del Tribunal de Bow Street durante la década de 1870, mantenía una amante permanente en un apartamento discreto de Bloomsbury, mientras condenaba rutinariamente a mujeres por conducta inmoral a multas que equivalían a varios meses de sus ingresos. Los registros judiciales preservados en los archivos nacionales revelan patrones sistemáticos de corrupción judicial que permitían a las madams más adineradas operar con impunidad mediante pagos regulares a funcionarios clave. La señora Caroline Wines, propietaria de 3 burdeles en Mayfair, mantenía un fondo específico de sobornos que distribuía mensualmente entre magistrados, inspectores de policía y funcionarios del Ministerio del Interior, asegurando que sus establecimientos permanecieran oficialmente invisibles.
Las multas impuestas a prostitutas callejeras seguían una escala cuidadosamente calculada para maximizar la extracción de dinero sin eliminar completamente la industria. Una mujer arrestada por primera vez enfrentaba típicamente una multa de 10 chelines, exactamente el equivalente a una semana completa de trabajo en prostitución de nivel bajo. Esto garantizaba que debía continuar trabajando para pagar la penalización, creando un ciclo perpetuo de criminalización y dependencia económica. Los abogados especializados en defender prostitutas habían desarrollado un negocio lucrativo basado en este sistema circular. Cobraban tarifas fijas de 1 libra por representación en casos menores, sabiendo que sus clientes tendrían que prostituirse específicamente para pagar estos honorarios legales. Algunos abogados inescrupulosos incluso mantenían arreglos secretos con madams, recibiendo comisiones por dirigir mujeres recién liberadas hacia burdeles específicos. La aplicación selectiva de las leyes antiprostitución creaba geografías legales complejas dentro de Londres. Las áreas cercanas al Parlamento, los clubes de caballeros de St. James y las residencias aristocráticas de Belgravia funcionaban como zonas prácticamente libres de intervención policial, mientras que los barrios obreros del East End enfrentaban redadas constantes y arrestos masivos. El inspector Charles Frederick, cuyas memorias fueron publicadas póstumamente en 1895, describió cómo recibía instrucciones explícitas de sus superiores sobre qué calles patrullar y cuáles evitar deliberadamente. Nos decían que mantuviéramos a las mujeres fuera de la vista de los respetables, escribió, pero nunca nos ordenaron eliminar la prostitución completamente. Sabían que era imposible y, honestamente, creo que tampoco lo deseaban. Los informes policiales semanales enviados al Ministerio del Interior durante la década de 1860 muestran arrestos que oscilaban dramáticamente según la ubicación. Mientras Whitechapel registraba un promedio de 60 arrestos semanales por prostitución, Mayfair raramente reportaba más de 2 o 3 casos mensuales, a pesar de albergar una concentración mucho mayor de actividad sexual comercial de alto nivel. Las cárceles victorianas habían desarrollado sistemas especializados para procesar el flujo constante de prostitutas arrestadas. La prisión de Millbank, ubicada en las riberas del Támesis, dedicaba una sección completa exclusivamente a mujeres condenadas por delitos morales. Estas prisioneras enfrentaban regímenes particularmente severos diseñados supuestamente para rehabilitación moral, pero que funcionaban principalmente como castigo adicional. Las internas trabajaban en lavanderías que procesaban la ropa sucia de hospitales y asilos, exponiéndose constantemente a enfermedades infecciosas sin protección adecuada. El trabajo era físicamente agotador. Las mujeres permanecían de pie 12 horas diarias en ambientes húmedos y mal ventilados, manipulando químicos cáusticos que frecuentemente causaban quemaduras graves en las manos y brazos. Los registros médicos de la prisión documentan tasas alarmantemente altas de tuberculosis, neumonía y otras enfermedades respiratorias entre las internas dedicadas a estos trabajos. La mortalidad promedio entre prostitutas encarceladas superaba en un 40% la tasa general de la prisión, cifra que las autoridades atribuían públicamente a constituciones debilitadas por vidas de vicio, mientras ignoraban las condiciones laborales letales que habían creado. El sistema de fianzas permitía a las madams adineradas rescatar rápidamente a sus empleadas más valiosas, mientras que las prostitutas independientes permanecían encarceladas durante semanas o meses esperando juicios. Esta disparidad económica en el acceso a la justicia creaba incentivos adicionales para que las mujeres aceptaran la protección de madams explotadoras en lugar de intentar trabajar independientemente. Los jueces desarrollaron rutinas tan predecibles como horarios de trenes para procesar casos de prostitución. Los lunes por la mañana estaban dedicados exclusivamente a arrestos del fin de semana, procesando típicamente entre 50 y 80 casos en sesiones de 2 horas que permitían menos de 2 minutos por caso.
Esta justicia industrializada garantizaba que ninguna mujer recibiera consideración individual de sus circunstancias o necesidades específicas. En los sótanos de Radcliffe Highway se escondían los rincones más oscuros de la prostitución victoriana, donde la explotación infantil era silenciada y mantenida en secreto por redes organizadas que abastecían burdeles desde zonas rurales hasta las grandes ciudades. Los registros preservados en los archivos del Hospital Foundling revelan que aproximadamente un 20% de los niños abandonados o huérfanos terminaban eventualmente involucrados en alguna forma de comercio sexual antes de cumplir 16 años. Estas cifras, compiladas discretamente por reformadores sociales durante la década de 1880, subestimaban significativamente la realidad debido a la naturaleza clandestina de estas actividades y la resistencia institucional a documentar crímenes que implicaban a miembros respetables de la sociedad. Los hospicios funcionaban como centros de reclutamiento informales para redes de tráfico sexual infantil. Los supervisores, pagados miserablemente por administrar instituciones superpobladas e infrafinanciadas, desarrollaron sistemas de sobornos que les permitían liberar niños a supuestos empleadores legítimos que en realidad representaban redes de explotación. Un huérfano o niño abandonado podía ser transferido legalmente por sumas que oscilaban entre 2 y 5 libras, sin supervisión posterior sobre su bienestar o condiciones de vida. La señora Agnes Fletcher, quien dirigía un hospicio en Bermondsey durante los años 1860, mantenía registros detallados de estas transacciones que fueron descubiertos después de su muerte en 1889. Sus anotaciones revelan un sistema comercial elaborado donde niñas consideradas atractivas o dóciles comandaban precios significativamente más altos, mientras que aquellas con defectos físicos o temperamentos difíciles eran transferidas a compradores menos selectivos por sumas menores. Los entrenadores especializados operaban casas intermedias donde niños recién adquiridos eran preparados para sus roles futuros mediante procesos sistemáticos de condicionamiento psicológico y abuso. Estos establecimientos, ubicados típicamente en barrios industriales donde el ruido de fábricas ocultaba sonidos sospechosos, mantenían típicamente entre 10 y 20 niños simultáneamente en condiciones de confinamiento virtual. Los métodos de entrenamiento incluían privación alimentaria para garantizar obediencia, castigos físicos severos por resistencia, y la administración de opio diluido para crear dependencia química que dificultara intentos de escape. Los registros médicos del Dr. Barnardo, quien posteriormente fundaría organizaciones caritativas para niños abandonados, documentan casos de niños rescatados que mostraban signos de malnutrición severa, heridas de golpes repetidos y síntomas de abstinencia de opiáceos. Algunos clientes pagaban sumas muy elevadas, reflejo tanto de la demanda como de los riesgos legales. Entre ellos, había hombres de alta posición social que ocultaban estas prácticas tras una fachada intachable. El reverendo Charles Dodgson, posteriormente conocido como Lewis Carroll, fue mencionado en varios registros policiales confidenciales como visitante frecuente de establecimientos que especializaban en entretenimiento juvenil. Aunque nunca fue arrestado o procesado formalmente, los investigadores contemporáneos notaron patrones sospechosos en sus movimientos que correlacionaban con ubicaciones y horarios de conocidas operaciones de explotación infantil. Los burdeles especializados en clientela infantil operaban con precauciones extraordinarias para evitar detección. Utilizaban sistemas de señales complejos para comunicarse con clientes. Empleaban vigilantes que monitoreaban constantemente la presencia policial y mantenían rutas de escape preparadas para evacuaciones de emergencia. Los propietarios más sofisticados habían establecido múltiples ubicaciones que rotaban semanalmente, evitando que las autoridades identificaran direcciones fijas. Las niñas forzadas a trabajar en estos establecimientos enfrentaban controles absolutos sobre sus vidas diarias. Sus movimientos eran monitoreados constantemente, se les prohibía comunicación con el exterior,
y frecuentemente eran drogadas para garantizar docilidad durante los encuentros con clientes. Aquellas que intentaban escapar o resistirse enfrentaban castigos que incluían confinamiento en sótanos, privación alimentaria durante días y golpizas tan severas que ocasionalmente resultaban en incapacidades permanentes. Los sistemas de identificación desarrollados por estas redes incluían tatuajes discretos, típicamente pequeños símbolos aplicados en ubicaciones ocultas del cuerpo, que permitían a los operadores identificar rápidamente niñas que habían intentado escapar y sido recapturadas. Estos marcadores permanentes funcionaban como sistemas de control que impedían efectivamente que las víctimas se integraran posteriormente en la sociedad respetable. Algunos médicos colaboraban con estos lugares aplicando tratamientos y drogas que buscaban ocultar las secuelas del abuso, aunque muchas veces resultaban aún más dañinos. El doctor Marcus Williams, cuyas notas médicas fueron confiscadas durante una redada policial en 1887, había desarrollado protocolos detallados para mantener mercancía en condiciones vendibles. Sus registros incluyen descripciones clínicas escalofriantes de procedimientos realizados en niñas de entre 12 y 15 años, tratándolas completamente como objetos comerciales cuyo valor debía preservarse mediante intervención médica regular. Los sistemas de transporte utilizados para mover niños entre ciudades habían sido refinados hasta alcanzar eficiencia industrial. Los ferrocarriles victorianos, irónicamente símbolos del progreso y la moralidad nacional, servían como arterias principales para redes de tráfico que conectaban hospicios rurales con centros urbanos de demanda. Los acompañantes, especializados, mantenían documentación falsa que presentaba a grupos de niños como aprendices o sirvientes domésticos, siendo trasladados a empleos legítimos. Las estaciones ferroviarias principales como King's Cross, Paddington y Victoria funcionaban como centros de distribución donde niños eran transferidos entre diferentes operadores según demandas específicas de diversos mercados regionales. Los horarios de estos traslados seguían patrones regulares que permitían a compradores anticipar la llegada de nueva mercancía en fechas predecibles. Los documentos incautados durante investigaciones posteriores revelan que estas redes mantenían inventarios detallados que incluían descripciones físicas específicas, evaluaciones de temperamento y registros médicos básicos. Niñas consideradas particularmente valiosas debido a apariencia física excepcional o docilidad inusual podían ser reservadas por clientes específicos semanas o meses antes de su llegada a destinos finales. En los salones elegantes de Langham Place, donde damas respetables servían té en porcelana fina mientras planificaban campañas que desafiarían los fundamentos mismos del poder masculino victoriano, un movimiento de resistencia organizada comenzaba a tomar forma contra la industria de explotación sexual. Las reformadoras victorianas, enfrentando ridículo público, amenazas legales y ostracismo social, desarrollaron estrategias sofisticadas para exponer y combatir sistemas de prostitución que la sociedad respetable prefería ignorar. Josephine Butler, hija de un reformador social prominente y esposa de un educador respetado, emergió como la líder más visible y efectiva de este movimiento después de que la muerte de su hija, en 1863, la motivara a dedicar su vida a ayudar mujeres vulnerables. Su transformación de dama de clase media respetable a activista radical ilustra perfectamente cómo las tragedias personales podían catalizar cambios sociales fundamentales en la Inglaterra victoriana. Butler desarrolló métodos de investigación que rivalizaban en sofisticación con los utilizados por detectives profesionales. Disfrazándose como trabajadora de caridad, logró infiltrarse en burdeles, hospicios y hospitales de aislamiento para documentar condiciones que las autoridades negaban consistentemente. Sus notas detalladas, preservadas en archivos familiares, proporcionan evidencia de primera mano de abusos sistemáticos que de otro modo habrían permanecido ocultos para siempre. Durante una investigación particularmente audaz en 1869, Butler se hizo pasar por visitante médica para acceder al hospital de aislamiento de Aldershot,
donde documentó condiciones que describió como diseñadas deliberadamente para quebrar el espíritu humano. Observó mujeres encadenadas a sus camas durante tratamientos médicos dolorosos, sometidas a exámenes internos brutales realizados sin anestesia, y forzadas a trabajar en lavanderías industriales mientras padecían enfermedades debilitantes. Sus informes detallados, publicados inicialmente en panfletos distribuidos discretamente entre círculos reformistas, contenían testimonios directos de mujeres que habían sido sometidas a estos procedimientos. Mary Haynes, una prostituta de Portsmouth arrestada bajo las leyes de enfermedades contagiosas, proporcionó a Butler descripciones escalofriantes de exámenes forzosos realizados con instrumentos no esterilizados por médicos que la trataron como si fuera ganado en un mercado. La Asociación Nacional de Damas, fundada por Butler en 1869, desarrolló una estructura organizacional que permitía a mujeres de clase media y alta canalizar sus energías reformistas hacia cambio político efectivo. La asociación estableció comités en más de 50 ciudades británicas, creando redes de comunicación que permitían coordinar campañas nacionales mientras mantenían operaciones locales adaptadas a condiciones específicas regionales. Las técnicas de campaña desarrolladas por estas mujeres anticiparon métodos que posteriormente serían adoptados por movimientos sufragistas y otros grupos de reforma social. Organizaron peticiones masivas que recolectaron más de 2 millones de firmas exigiendo la derogación de las leyes de enfermedades contagiosas. Coordinaron boicots económicos contra negocios que apoyaban estas leyes y desarrollaron sistemas de publicidad que utilizaban periódicos, panfletos y reuniones públicas para movilizar opinión pública. Frances Willard, reformadora americana que colaboró estrechamente con el movimiento británico, desarrolló estrategias de política de pureza que conectaban la lucha contra la prostitución con campañas más amplias por los derechos de las mujeres y la reforma moral. Sus discursos, pronunciados en reuniones públicas que frecuentemente atraían miles de asistentes, argumentaban que la explotación sexual de mujeres representaba el símbolo más obvio de la subordinación femenina general en sociedades dominadas por hombres. Las reformadoras enfrentaban oposición violenta que incluía amenazas físicas, campañas de difamación y ocasionalmente ataques directos contra sus personas y propiedades. Butler recibió cartas amenazantes regulares que prometían violencia sexual contra ella y su familia si continuaba sus actividades. Durante una reunión pública en Pontefract en 1871, una turba organizada por oponentes locales atacó el lugar donde hablaba, arrojando piedras y huevos podridos mientras gritaban insultos obscenos. Los periódicos conservadores desarrollaron campañas sostenidas de ridiculización diseñadas para desacreditar el movimiento reformista, retratando a sus líderes como mujeres histéricas obsesionadas inapropiadamente con temas sexuales. La revista Sábado, una publicación influyente entre las clases educadas, publicó regularmente editoriales que sugerían que las reformadoras estaban motivadas por envidia sexual hacia prostitutas o por frustraciones personales en sus propios matrimonios. Sin embargo, estas reformadoras habían desarrollado estrategias efectivas para contrarrestar oposición hostil. Cultivaron alianzas con médicos progresistas, clérigos liberales y ocasionalmente políticos que reconocían beneficios electorales en apoyar reforma moral. La doctora Elizabeth Garrett Anderson, una de las primeras mujeres médicas certificadas en Inglaterra, proporcionó evidencia médica crucial que desacreditaba argumentos oficiales sobre la necesidad de exámenes forzosos para proteger la salud pública. Las investigaciones realizadas por reformadoras frecuentemente revelaron conexiones directas entre funcionarios gubernamentales y la industria que supuestamente regulaban. Butler descubrió que varios magistrados responsables de implementar las leyes de enfermedades contagiosas mantenían inversiones financieras en propiedades utilizadas como burdeles, creando conflictos de interés obvios que explicaban la aplicación selectiva de estas leyes. El movimiento desarrolló métodos sofisticados para rescatar mujeres de situaciones de explotación.
estableciendo casas refugio que proporcionaban alojamiento temporal, entrenamiento laboral y apoyo legal para aquellas que buscaban escapar de la prostitución. Estos refugios operaban con precauciones elaboradas para proteger residentes contra intentos de recaptura por proxenetas o madams que los consideraban propiedad valiosa. La misión de medianoche, establecida por reformadoras en Whitechapel, mantenía equipos de voluntarias que patrullaban calles durante horas nocturnas, ofreciendo ayuda inmediata a mujeres que expresaran deseo de abandonar la prostitución. Estas hermanas de la noche llevaban fondos de emergencia para pagar transporte seguro hacia refugios, documentos legales preparados para obtener órdenes de protección contra proxenetas violentos y contactos con médicos dispuestos a proporcionar tratamiento confidencial para enfermedades venéreas. Los registros preservados de estas operaciones de rescate revelan tanto éxitos notables como fracasos trágicos. Margaret Thompson, una prostituta de 17 años rescatada de un burdel de Southwark, logró completar entrenamiento como costurera y eventualmente establecer su propio taller, empleando a otras mujeres escapadas de situaciones similares. Sin embargo, Annie Morrison, rescatada del mismo establecimiento una semana después, fue recapturada por proxenetas violentos que la golpearon tan severamente que murió de las heridas 3 días después. Las reformadoras documentaron sistemáticamente estos casos para construir argumentos legales y políticos más efectivos. Sus archivos contienen historias detalladas de cientos de mujeres, proporcionando evidencia estadística sobre patrones de explotación que contradecían narrativas oficiales que presentaban la prostitución como una elección libre realizada por mujeres moralmente deficientes. El eco de pasos apresurados resonó por los pasillos de Westminster en la madrugada del 6 de julio de 1885, cuando W. T. Stead, el editor del periódico Pall Mall, caminaba nerviosamente esperando que sus cajistas terminaran de imprimir la edición que cambiaría para siempre la percepción pública sobre la prostitución infantil en el Imperio Británico. Su investigación, El tributo de las doncellas de la moderna Babilonia, no solo expondría la realidad brutal del tráfico sexual infantil, sino que provocaría crisis políticas que alcanzarían hasta los niveles más altos del poder gubernamental. Stead pasó meses infiltrado en redes clandestinas, usando métodos tan arriesgados que casi rozaban lo ilegal. Para demostrar la facilidad con la que podía comprarse a una menor en Londres, organizó la adquisición de Eliza Armstrong por solo 5 libras. La transacción, realizada en presencia de testigos cuidadosamente seleccionados, reveló un proceso comercial tan rutinario como la compra de cualquier mercancía legal. La madre de Eliza negoció el precio brevemente antes de aceptar. Exigió únicamente que el dinero fuera pagado por adelantado, y firmó documentos transferidos que efectivamente cedían toda autoridad sobre su hija a compradores desconocidos. Stead transportó a la niña a París para demostrar cómo fácilmente las víctimas podían ser trasladadas fuera del Reino Unido, donde las leyes británicas no podrían protegerlas. Durante el viaje documentó cada paso del proceso, la obtención de documentos falsos que presentaban a Eliza como su sobrina, los sobornos pagados a funcionarios aduaneros para evitar preguntas incómodas y la simplicidad con la que una niña británica podía desaparecer completamente en redes continentales de explotación. Sus artículos, publicados en julio de 1885, revelaron con tanto detalle la explotación infantil en burdeles londinenses que provocaron un escándalo nacional. Allí describía cómo se manipulaba a las niñas para presentarlas como vírgenes a clientes que pagaban precios elevados. La reacción pública fue inmediata e intensa. Las ventas del periódico Pall Mall aumentaron de una circulación normal de 12,000 ejemplares a más de 150,000 copias diarias durante la semana de publicación. Multitudes se congregaron fuera de las oficinas del periódico exigiendo copias adicionales, mientras que vendedores ambulantes revendían ejemplares por precios que alcanzaban hasta 5 chelines cada uno.
Sin embargo, la exposición de Stead también reveló conexiones entre redes de explotación infantil y figuras prominentes del establecimiento británico que preferían mantener sus actividades ocultas. Sus investigaciones habían identificado clientes regulares que incluían miembros del Parlamento, oficiales militares de alto rango y prominentes hombres de negocios cuyas reputaciones públicas contrastaban dramáticamente con sus comportamientos privados. El escándalo político resultante forzó al gobierno de Lord Salisbury a aprobar apresuradamente la Ley de Enmienda de la Ley Criminal de 1885, elevando la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años y estableciendo penalidades más severas para delitos relacionados con explotación infantil. Sin embargo, la implementación de estas leyes reveló resistencias institucionales profundas que limitaron significativamente su efectividad práctica. Los magistrados responsables de aplicar las nuevas leyes frecuentemente las interpretaban de maneras que minimizaban penalidades para acusados de clase alta mientras imponían castigos severos a operadores de nivel bajo. Sir Charles Warren, comisionado de la Policía Metropolitana, emitió directrices confidenciales instruyendo a oficiales que investigaran discretamente casos que involucraran personas de posición social respetable, efectivamente creando sistemas de justicia dual que protegían a clientes adinerados mientras criminalizaban a sus víctimas. El caso Tranby Croft de 1891 ilustró perfectamente estas dinámicas cuando el príncipe de Gales, posteriormente rey Eduardo VII, fue implicado indirectamente en un escándalo que involucraba apuestas ilegales, adulterio y conexiones con redes de prostitución de alto nivel. Aunque los detalles específicos nunca fueron revelados públicamente, registros confidenciales del Ministerio de Asuntos Exteriores documentan reuniones de emergencia donde funcionarios debatieron estrategias para proteger la reputación real de asociaciones embarazosas. Las investigaciones parlamentarias subsecuentes revelaron que redes de explotación infantil habían operado con impunidad durante décadas debido a protección sistemática proporcionada por funcionarios corruptos. El Comité sobre el Estado de la Ley relacionada con la protección de niñas jóvenes descubrió evidencia de sobornos regulares pagados a inspectores de policía, magistrados locales y ocasionalmente miembros del Parlamento que garantizaban que investigaciones criminales fueran saboteadas o desviadas. Las sesiones de testimonio del comité, realizadas principalmente en privado para proteger la seguridad nacional, produjeron revelaciones que habrían causado la caída del gobierno si hubieran sido públicas. Funcionarios del Ministerio del Interior admitieron conocer operaciones específicas de tráfico infantil, pero explicaron que la intervención directa habría comprometido investigaciones más amplias que nunca se materializaron. Los archivos diplomáticos preservados revelan que escándalos similares amenazaban simultáneamente a otros gobiernos europeos, creando situaciones donde la exposición mutua habría desestabilizado relaciones internacionales. El gobierno británico negoció discretamente con contrapartes franceses y alemanes para limitar investigaciones públicas que podrían haber implicado a ciudadanos de múltiples países en redes transnacionales de explotación. El escándalo de la calle Cleveland de 1889 había demostrado previamente los riesgos políticos asociados con la exposición pública de comportamientos sexuales aristocráticos, cuando investigaciones sobre un burdel masculino revelaron conexiones con Lord Arthur Somerset, hijo del duque de Beaufort, y posiblemente con el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Las autoridades respondieron suprimiendo evidencia, facilitando el exilio voluntario de figuras implicadas y amenazando a periodistas con procesamiento por difamación. Estos patrones de encubrimiento institucional crearon entornos donde redes de explotación podían operar con confianza virtual en su protección contra consecuencias legales serias. Los operadores más sofisticados desarrollaron sistemas de seguros mutuos donde información comprometedora sobre clientes prominentes servía como garantía contra intervención judicial, creando redes de chantaje implícito que protegían toda la industria.
Los registros financieros incautados durante redadas ocasionales revelaron flujos de dinero que conectaban directamente establecimientos de prostitución con cuentas bancarias controladas por figuras políticas respetables. El Banco de Inglaterra, cuando fue requerido discretamente para proporcionar información sobre transacciones sospechosas, reveló transferencias regulares de sumas sustanciales desde cuentas parlamentarias hacia empresas que funcionaban como fachadas para operaciones de prostitución de lujo. En las brumas del amanecer de 1901, cuando las campanas de la abadía de Westminster doblaron por la muerte de la reina Victoria, una era de hipocresía sexual institucionalizada comenzaba su lenta transformación hacia formas más modernas de explotación y control. La prostitución victoriana, que había florecido durante décadas como una industria semi-legitimada, protegida por corrupción sistemática, enfrentaba presiones de cambio que alterarían fundamentalmente su estructura y operación durante las primeras décadas del siglo XX. Los cambios tecnológicos que caracterizaron los últimos años victorianos impactaron profundamente la industria del sexo comercial. La expansión del sistema telegráfico permitió a redes de prostitución coordinar operaciones a distancias previamente imposibles, creando cadenas de suministro que conectaban centros rurales de reclutamiento con mercados urbanos sofisticados. Las madams más empresariales establecieron códigos telegráficos que les permitían comunicar disponibilidad de mercancía específica a clientes regulares en cuestión de horas en lugar de semanas. La señora Victoria Woodhull, propietaria de establecimientos en Londres, Brighton y Bath, había desarrollado un sistema de comunicación que utilizaba terminología aparentemente comercial, legítima, para coordinar traslados de mujeres entre ciudades según patrones de demanda estacional. Sus telegramas, interceptados durante investigaciones posteriores, utilizaban términos como sedas francesas para referirse a mujeres jóvenes, terciopelos orientales para especificar mujeres exóticas y encajes vintage para indicar cortesanas experimentadas. La fotografía comercial revolucionó los métodos publicitarios utilizados por la industria sexual. Los estudios fotográficos proliferaron a lo largo de la calle Holywell y áreas circundantes, produciendo catálogos visuales que permitían a clientes seleccionar mujeres específicas antes de visitar establecimientos. Estas fotografías, comercializadas eufemísticamente como retratos artísticos o estudios de belleza clásica, generaban ingresos sustanciales independientes de los servicios sexuales directos. Los fotógrafos más exitosos habían establecido operaciones que incluían múltiples estudios, equipos de maquilladores y modistas especializados y sistemas de distribución que abarcaban todo el Reino Unido. Marcus Henderson, cuyo estudio en Covent Garden produjo miles de imágenes entre 1885 y 1905, mantenía registros detallados que muestran ingresos anuales superiores a las 1.000 libras, equivalentes a los salarios de médicos establecidos. Sin embargo, estos avances tecnológicos también facilitaron nuevas formas de control y explotación. Las fotografías servían como herramientas de chantaje contra mujeres que intentaban escapar de la industria, ya que imágenes comprometedoras podían ser utilizadas para destruir reputaciones futuras o amenazar familias. Los negativos fotográficos se convirtieron en formas de seguro contra deserción, mantenidos en cajas fuertes junto con documentos de deuda y contratos de servidumbre. Los cambios en la estructura económica británica durante las décadas finales del siglo XIX alteraron tanto la demanda como el suministro de servicios sexuales comerciales. La expansión del empleo de oficina creó nuevas clases de trabajadores con ingresos regulares pero modestos que buscaban entretenimiento sexual a precios intermedios entre la prostitución callejera más barata y los burdeles aristocráticos más caros. Esta demanda estimuló el desarrollo de casas de té y salones de masaje, que operaban durante horarios diurnos, atendiendo a empleados bancarios, dependientes de tienda y funcionarios gubernamentales menores durante pausas de almuerzo extendidas. Estos establecimientos, ubicados estratégicamente cerca de distritos comerciales, ofrecían servicios rápidos y discretos a precios que oscilaban entre 2 y 5 chelines, llenando eficientemente un nicho de mercado previamente desatendido.
Simultáneamente, la industrialización creó poblaciones femeninas urbanas más grandes que enfrentaban inseguridad económica crónica, proporcionando fuentes expandidas de reclutamiento para la industria sexual. Las trabajadoras textiles, empleadas domésticas y vendedoras ambulantes frecuentemente complementaban ingresos inadecuados mediante prostitución ocasional, creando una fuerza laboral sexual más flexible, pero también más vulnerable a explotación. Los sistemas de crédito desarrollados por Adams evolucionaron hacia formas más sofisticadas de control financiero que anticiparon métodos modernos de servidumbre por deuda. Las mujeres podían obtener préstamos para vestuario, alojamiento, medicinas o emergencias familiares, pero los términos incluían cláusulas que efectivamente hipotecaban sus cuerpos como garantía. Los contratos, redactados por abogados especializados, contenían lenguaje legal que convertía el incumplimiento en servidumbre prácticamente permanente. Una mujer que incumplía en pagos enfrentaba no solo la pérdida de alojamiento y posesiones, sino también la transferencia legal de sus servicios a acreedores que podían venderla o arrendarla a otros operadores. Estos sistemas crearon mercados secundarios, donde deudas individuales se comercializaban como mercancías, permitiendo a inversionistas especializados construir portafolios de mujeres endeudadas sin involucrarse directamente en operaciones diarias de prostitución. La reforma legal gradual, impulsada en parte por escándalos públicos y en parte por cambios en actitudes sociales, comenzó a limitar las formas más flagrantes de explotación, mientras creaba inadvertidamente nuevas oportunidades para operadores más sofisticados. Las leyes de enfermedades contagiosas fueron finalmente derogadas en 1886, después de campañas sostenidas por reformadoras. Pero su eliminación creó vacíos regulatorios que permitieron formas menos visibles, pero igualmente destructivas de control. Los agentes matrimoniales emergieron como nueva categoría de operadores que explotaban estos vacíos legales. Estos individuos organizaban matrimonios temporales o permanentes entre mujeres desesperadas y hombres dispuestos a pagar por acceso sexual exclusivo. Los contratos matrimoniales, técnicamente legales, incluían cláusulas que efectivamente convertían a las esposas en propiedad sexual de sus maridos, eliminando protecciones legales básicas bajo el disfraz de legitimidad matrimonial. Las redes internacionales de tráfico sexual se expandieron durante este periodo, aprovechando mejoras en transporte marítimo y terrestre para crear mercados verdaderamente globales. Los barcos de vapor regulares conectaban Londres con Buenos Aires, Nueva York y puertos asiáticos, facilitando el movimiento de mujeres a escalas previamente imposibles. Los registros de pasajeros preservados en archivos de la Junta de Comercio muestran patrones sospechosos de viajes grupales de mujeres jóvenes acompañadas por tutores o empleadores, cuyas ocupaciones listadas no correlacionaban con destinos declarados. Argentina emergió como destino particularmente popular para mujeres británicas traficadas debido a leyes menos restrictivas y una alta demanda entre poblaciones de inmigrantes europeos masculinos. Los matrimonios argentinos se convirtieron en un eufemismo común para contratos que transferían mujeres a operadores sudamericanos bajo pretextos de emigración legítima para matrimonio. Los consulados británicos en Buenos Aires, Montevideo y otras ciudades sudamericanas reportaron regularmente casos de mujeres británicas que buscaban asistencia para regresar a casa después de descubrir que sus matrimonios eran fachadas para operaciones de prostitución forzada. Sin embargo, las autoridades consulares frecuentemente carecían de recursos o autoridad legal para proporcionar ayuda efectiva, particularmente cuando los contratos originales habían sido firmados voluntariamente en territorio británico. Los métodos de reclutamiento se sofisticaron correspondientemente, utilizando promesas de empleo legítimo en el exterior, matrimonios arreglados con hombres supuestamente prósperos, o oportunidades educacionales en países donde supuestamente escaseaban mujeres educadas.
Los reclutadores profesionales desarrollaron presentaciones elaboradas que incluían testimonios falsos, fotografías de propiedades lujosas y cartas forjadas de mujeres que supuestamente habían prosperado después de emigrar. María Kellner, una mujer austriaca que operaba desde oficinas respetables en Piccadilly, había desarrollado una empresa de colocaciones domésticas internacionales que anualmente procesaba más de 200 mujeres jóvenes hacia destinos en Sudamérica y Asia. Sus archivos, descubiertos después de su arresto en 1903, contenían correspondencia detallada con operadores internacionales, listas de precios para diferentes tipos de mujeres y sistemas de pago que incluían garantías de satisfacción del cliente, con opciones de reemplazo si las mujeres resultaban defectuosas. En el elegante salón del Hotel Savoy, donde la orquesta tocaba valses vieneses, mientras el humo de cigarrillos turcos creaba halos dorados alrededor de las lámparas de cristal, la prostitución londinense experimentaba su última transformación antes de que la Primera Guerra Mundial alterara permanentemente las estructuras sociales que habían permitido su florecimiento durante la era victoriana. El reinado de Eduardo VII, que comenzó en 1901, introdujo actitudes más permisivas hacia el comportamiento sexual que, paradójicamente, tanto legitimaron como criminalizaron diferentes aspectos de la industria sexual comercial. El nuevo rey, cuyas propias indiscreciones sexuales eran conocimiento público apenas disimulado, estableció un tono cultural que toleraba comportamientos previamente escandalosos mientras mantenía fachadas de respetabilidad social. El Círculo de Marlborough House, el círculo social real que incluía banqueros, políticos y aristócratas, frecuentaban abiertamente establecimientos de entretenimiento para adultos que habrían causado escándalos bajo el clima moral más restrictivo de Victoria. La señora Agnes Willoughby estableció lo que se convirtió en el establecimiento sexual más exclusivo e influyente de la era eduardiana en una mansión convertida en Park Lane, donde miembros del Parlamento, embajadores extranjeros y titanes industriales se encontraban regularmente con cortesanas internacionalmente famosas. Sus salones vespertinos combinaban conversación intelectual, entretenimiento musical y servicios sexuales en atmósferas que rivalizaban con los tribunales europeos más sofisticados en elegancia y discreción. Los registros de invitados preservados en archivos policiales después del cierre del establecimiento en 1912 revelan nombres que leen como un «¿quién es quién» del poder eduardiano? Ministros del gabinete, jueces de la Corte Suprema, comandantes militares y obispos que públicamente abogaban por la pureza moral mientras privadamente se entregaban a comportamientos que contradecían completamente sus posiciones públicas. Los precios cobrados, frecuentemente excediendo las 20 libras por noche, reflejaban tanto la calidad de los servicios proporcionados como la prima pagada por la absoluta discreción. Los cambios en la moda femenina durante el período eduardiano impactaron inadvertidamente el mercadeo de la prostitución y las expectativas de los consumidores. La estética de la chica Gibson, con énfasis en la belleza natural y figuras atléticas, requería que las prostitutas mantuvieran estándares físicos que demandaban una considerable inversión en ropa, cosméticos y tratamientos de salud. Las cortesanas más exitosas empleaban entrenadores personales, especialistas en dietas y consultores de moda cuyos costos de servicios frecuentemente excedían los ingresos de profesionales de clase media. La popularización de la fotografía como pasatiempo entre hombres ricos creó nuevos mercados para servicios sexuales especializados. Los estudios de fotografía privados proliferaron a lo largo de Marylebone y Bloomsbury, ofreciendo sesiones de retratos artísticos que eran oportunidades apenas disfrazadas para que clientes ricos fotografiaran a prostitutas en poses cada vez más explícitas. Estas sesiones, típicamente costando entre 5 y 15 libras, generaban ingresos sustanciales mientras proporcionaban registros visuales que podían, posteriormente, ser utilizados para fines de chantaje. Los avances tecnológicos continuaron remodelando los métodos operativos de la industria.
El servicio telefónico, introducido gradualmente en Londres durante las décadas de 1890 y 1900, permitió a las madams coordinar citas más eficientemente mientras mantenían mayor privacidad que los sistemas de telégrafos. Los establecimientos más sofisticados mantenían múltiples números telefónicos bajo diferentes nombres comerciales, permitiendo a los clientes contactar tipos específicos de servicios a través de empresas aparentemente comerciales legítimas. Los automóviles, aún artículos de lujo asequibles solo para los muy ricos, comenzaron a reemplazar los carruajes tirados por caballos para el transporte discreto hacia y desde los establecimientos sexuales. Los choferes privados frecuentemente duplicaban como personal de seguridad y mensajeros, creando redes de empleados confiables cuya lealtad era esencial para mantener la seguridad operativa. Los libros de cuentas de servicios de alquiler de autos de lujo muestran patrones sospechosos de reservas nocturnas que correlacionaban precisamente con las ubicaciones y horarios de operación de los conocidos establecimientos de prostitución. Los cambios en la administración colonial británica crearon nuevas demandas para servicios sexuales especializados dirigidos a hombres que se preparaban para destinos prolongados en el extranjero. Las casas de preparación colonial se especializaban en proporcionar experiencias sexuales diseñadas para simular encuentros anticipados en Asia, África y otros territorios imperiales. Estos establecimientos empleaban mujeres de orígenes étnicos apropiados y decoraban sus locales para evocar ubicaciones exóticas, cobrando precios premium por fantasías que combinaban gratificación sexual con sueños de aventura imperial. Mujeres indias, chinas y de varias colonias africanas eran específicamente reclutadas para estos establecimientos especializados, a menudo a través de redes que conectaban a administradores coloniales con operadores basados en Londres. El proceso de reclutamiento típicamente involucraba promesas de empleo doméstico con familias ricas, seguidas por sistemas de servidumbre por deuda que hacían el escape prácticamente imposible. Las mujeres se encontraban no solo realizando servicios sexuales, sino también escenarios elaborados de interpretación de roles que reforzaban estereotipos raciales y culturales sostenidos por sus clientes británicos. El creciente entendimiento de la profesión médica sobre enfermedades de transmisión sexual creó tanto oportunidades como desafíos para la industria de la prostitución. Los establecimientos más sofisticados empleaban médicos calificados que proporcionaban exámenes de salud regulares tanto para trabajadoras como para clientes, posicionándose como alternativas más seguras a la prostitución callejera. Sin embargo, estos servicios médicos venían con precios premium que aumentaban los costos operativos mientras creaban una dependencia médica adicional para controlar a las mujeres. El doctor Harrison Woodhouse, quien operaba lo que afirmaba era una práctica médica legítima especializada en trastornos femeninos en Harley Street, en realidad proporcionaba servicios de salud integrales exclusivamente a establecimientos de prostitución de alto nivel. Sus registros de pacientes, descubiertos después de que su práctica fuera investigada en 1908, revelan un modelo de negocio sistemático que combinaba tratamiento médico legítimo con servicios diseñados específicamente para mantener a las mujeres en condiciones adecuadas para la explotación sexual comercial. La evolución de la industria fotográfica continuó impactando el mercadeo de la prostitución, con fotógrafos profesionales desarrollando técnicas sofisticadas para crear imágenes que sugerían disponibilidad sin violar explícitamente las leyes de obscenidad. Estas fotografías artísticas se vendían a través de redes de coleccionistas privados y librerías especializadas, creando flujos de ingresos adicionales mientras servían como herramientas de reclutamiento que atraían a mujeres impresionadas por representaciones glamorosas de la vida de prostituta. Las redes internacionales establecidas durante el período victoriano tardío se expandieron dramáticamente durante los años eduardianos, facilitadas por servicios de barcos de vapor mejorados y sistemas de comunicación cada vez más sofisticados. El tráfico de esclavas blancas. Aunque el término en sí refleja prejuicios raciales de la época,
Involucraba operaciones internacionales complejas que movían mujeres europeas a destinos en las Américas, Asia y Australia, donde eran vendidas en servidumbre sexual. Las investigaciones realizadas por funcionarios consulares británicos durante este periodo documentaron casos que revelan la escala y sofisticación de estas redes internacionales. En Buenos Aires únicamente las autoridades británicas estimaron que más de 3.000 mujeres europeas estaban retenidas en condiciones de esclavitud sexual, con nuevas llegadas procesadas a través de sistemas notablemente similares a los utilizados para el procesamiento de inmigrantes legítimos. Las mujeres eran sometidas a exámenes médicos, asignadas a diferentes categorías basadas en características físicas y valor de mercado percibido, y distribuidas a establecimientos en toda Sudamérica según patrones de demanda que se seguían tan cuidadosamente como cualquier mercado de mercancías legítimo. La transformación final de la prostitución victoriana comenzó con cambios legales diseñados para abordar el tráfico internacional mientras creaban inadvertidamente nuevas oportunidades para la explotación doméstica. La Ley de Tráfico de Esclavas Blancas de 1912 criminalizó el transporte internacional de mujeres para fines sexuales mientras establecía penalidades lo suficientemente severas como para desalentar la participación casual. Sin embargo, el enfoque de la ley en el tráfico internacional dejó las operaciones domésticas relativamente intactas, permitiendo a operadores sofisticados reestructurar sus negocios alrededor de redes de reclutamiento y distribución locales. A medida que Londres entraba en los últimos años antes de que la Primera Guerra Mundial alterara permanentemente la sociedad británica, la industria de la prostitución, que había florecido bajo la hipocresía victoriana, se encontraba atrapada entre actitudes sociales cambiantes que demandaban mayor apertura sobre asuntos sexuales y estructuras de poder tradicionales que continuaban beneficiándose de sistemas de explotación sexual organizada. La guerra misma dispersaría tanto a trabajadoras como a clientes, interrumpiría redes internacionales y crearía nuevas formas de comercio sexual adaptadas a las necesidades militares y la disrupción social en tiempos de guerra. Los elaborados sistemas de control, explotación y protección mutua que caracterizaron la prostitución victoriana representaban, en muchos sentidos, microcosmos de estructuras sociales más amplias que gobernaban las relaciones entre diferentes clases, géneros y grupos étnicos a lo largo del Imperio Británico. La eventual transformación de la industria reflejaría cambios más amplios en la sociedad británica, pero su legado de explotación sexual institucionalizada persistiría en formas modificadas mucho después de que las condiciones sociales específicas que permitieron su florecimiento victoriano hubieran desaparecido. Las sombras que caían sobre las calles de Londres durante esos últimos años, antes de 1914, ocultaban no solo tragedias individuales de mujeres cuyas vidas habían sido consumidas por sistemas de explotación organizada, sino también las contradicciones morales de una sociedad que había celebrado simultáneamente sus valores progresistas y permitido sistemáticamente comportamientos que contradecían cada principio que afirmaba defender. En este sentido, la historia de la prostitución victoriana sirve como más que una curiosidad histórica. Revela patrones de hipocresía y explotación institucionalizada que continúan resonando en formas contemporáneas. Las campanas de Westminster que habían marcado el paso del tiempo a lo largo de estas décadas de explotación oculta pronto sonarían completamente por la vieja era, llamando a una nación a una guerra que finalmente destrozaría las estructuras sociales que habían hecho posible tal abuso sistemático. Pero las lecciones incrustadas en este capítulo oscuro de la historia británica siguen siendo relevantes para entender cómo las sociedades pueden proclamar principios morales mientras toleran sistemas que violan sistemáticamente esos mismos principios cuando hacerlo sirve a los intereses de quienes ostentan el poder. En las sombras finales de la Londres victoriana, donde las lámparas de gas parpadeaban contra el amanecer que se acercaba y los sonidos de los carruajes daban paso gradualmente a los automóviles, esta era de explotación sexual institucionalizada llegaba a su fin,
dejando atrás un legado que informaría debates sobre explotación, moralidad y responsabilidad social durante generaciones venideras.